La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas de Carlos mientras conducía por la solitaria carretera de montaña. Eran casi las 2 de la mañana. El cansancio le pesaba en los párpados, por lo que ver el letrero luminoso de un motel de carretera se sintió como una bendición. El lugar parecía detenido en los años 80. Detrás del mostrador, un hombre de ojos hundidos y piel pálida le entregó la llave de la habitación 104, sin pronunciar una sola palabra, solo mostrando una sonrisa mecánica y vacía. Carlos entró a la habitación, arrojó su maleta y se dejó caer en la cama. El ambiente se sentía extrañamente frío y denso, impregnado de un leve olor a humedad y algo algo dulce y rancio que no lograba identificar. Decidió ignorarlo. Solo quería dormir. Apagó las luces. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujido lejano de la madera. Justo cuando empezaba a conciliar el sueño, un sonido lo alertó. Provenía de la pared que daba a la habitación contigua. Carlos se tapó la cabeza con la almohada, molesto. El sonido persistía, rítmico, espaciado. Perdiendo la paciencia, Carlos se levantó, caminó hacia la pared de madera y la golpeó 2 veces con el puño. Oigan, por favor, trato de dormir. Gritó. Al instante, el golpeteo cesó. Carlos suspiró aliviado y regresó a la cama. Pasaron 5 minutos. El frío en la habitación se intensificó tanto que su aliento comenzó a evaporarse en el aire. De repente, el sonido regresó, pero esta vez no venía de la pared. Venía de debajo de su cama. Con el corazón acelerándose, Carlos se sentó lentamente. El miedo lo inmovilizó por un segundo, pero la lógica le decía que debía ser un roedor o las tuberías viejas. Armándose de valor, se asomó por el borde del colchón y miró hacia el suelo oscuro. No había nada, solo polvo. Aliviado, volvió a incorporarse, pero al levantar la mirada hacia el gran espejo colgado frente a la cama, la sangre se le congeló en las venas. En el reflejo, la habitación estaba iluminada por una luz mortecina que él no recordaba haber encendido, y no estaba solo. En el espejo, pegada en el techo justo al lado de su cama, había una mujer de extremidades asombrosamente largas y una boda enorme que no podía cerrar con una forma antinatural, revelando una hilera de dientes afilados. Carlos, paralizado por el terror absoluto, no se atrevía a levantar la cabeza para mirar el techo real. Sus ojos seguían fijos en el espejo. Entonces, la criatura en el reflejo sonrió ampliamente y lentamente comenzó a descender hacia el Carlos del espejo. Desesperado, Carlos intentó saltar de la cama, pero sintió como unas manos heladas, húmedas y con garras invisibles en el mundo real, pero perfectamente visibles en el reflejo, se cerraban con fuerza alrededor de sus tobillos, arrastrándolo hacia atrás. Al día siguiente, el recepcionista del motel entró a la habitación 104 para hacer la limpieza. La cama estaba deshecha, la maleta seguía en el suelo y el auto de Carlos continuaba en el estacionamiento. No había rastro de él. El hombre, sin mostrar sorpresa alguna, simplemente tomó la llave del mostrador. Caminó hacia el espejo del cuarto y pegó su oreja al cristal. Desde el fondo del vidrio, casi imperceptible, se escuchaba el eco de unos lamentos desesperados. El recepcionista sonrió de esa misma manera mecánica, limpió el polvo del espejo y salió de la habitación, listo para recibir al próximo huésped. Eran casi las 3:00 de la madrugada, cuando Sofía abrió los ojos sin razón. No había ruido, al menos eso
parecía. Se quedó mirando el techo unos segundos, hasta que lo escuchó. Un susurro. Sofía. Su corazón comenzó a latir rápido. Pensó que era un sueño, así que se cubrió con la cobija. Pero entonces volvió a escucharlo, más claro. Sofía, mírame. Esta vez venía de la esquina de su habitación. Lentamente giró la cabeza. Nada. Solo oscuridad. Tragó saliva y se sentó en la cama, intentando convencerse de que todo estaba en su mente. Pero entonces algo cambió. La puerta estaba entreabierta y ella recordaba perfectamente haberla cerrado. Sofía. Ahora el susurro venía desde el pasillo. No debía salir. Lo sabía. Algo dentro de ella le gritaba que se quedara en la cama. Pero la curiosidad fue más fuerte. Se levantó. El piso crujió bajo sus pies descalzos mientras caminaba lentamente hacia la puerta. El pasillo estaba completamente oscuro, como si la luz nunca hubiera existido ahí. Sofía. Esta vez, la voz estaba detrás de ella. Se congeló. No había nada ahí antes. No había nadie. Giró lentamente. Y entonces lo vio. No era una persona. Era una sombra, pero más oscura que la propia oscuridad. Tenía forma humana, pero su rostro estaba vacío. Sin ojos, sin boca, sin nada. Pero aún así sonreía. Sofía quiso gritar, pero no pudo. La sombra comenzó a acercarse lentamente, arrastrándose por el suelo, como si no tuviera peso. Por fin, ¿me ves? Sofía cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, estaba en su cama. Todo parecía normal. La puerta estaba cerrada. La habitación en silencio. Solo fue un sueño, Pensó, aliviada. Pero entonces sintió algo frío a su lado. Giró lentamente la cabeza. Y ahí estaba, acostado junto a ella, susurrando en su oído. Ahora ya no puedes dejar de verme.